biografía de este hombre es muy larga, muy variada y tiene muchas cosas que trabajar. El modo como yo conocí a Boal es muy sui generis, muy sui generis. Cuando yo estaba en la UNSAC, vamos a hacerlo, me voy a echar el mismo. Cuando yo estaba en la UNSAC, en la universidad, con mi amigo Miguel Bueno teníamos la costumbre de buscar libros en las bibliotecas de todas las facultades, libros de teatro. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca de comunicación encontramos, pues, estaba, la primera vez que leí un teatro pobre de Grotowski fue la versión que había en la biblioteca de Gonzaga. Había el arte escénico de Stanislavski. Y muy sepultado, que ya solo yo lo encontré, Miguel no lo llegó, o sea, no lo hicimos juntos, encuentro los 2 tomos de una edición del 75 de los escritos de Boal. No, del 83. Leí del 83 de los libros de Boal. Pues yo empecé a hojear el tomo 1 y me maravillé, porque en ese momento éramos, pues, muy rojos, éramos muy militantes y encajaba mucho con cómo nosotros veíamos el mundo en ese momento. Y después sacamos el 2 también, era muy interesante. Entonces, lo bueno que tienen los libros de Boal es que son muy didácticos y muy aplicativos. Yo no he tenido la suerte de tomar un taller sobre teatro del oprimido, pero lo conozco bastante bien. He tenido la suerte de hacer mi tesis de licenciatura de la ENSAT sobre Boal, aplicado al colegio, porque lo conozco mucho. Y básicamente, cuando tengo la oportunidad de dar talleres en experiencias con jóvenes sobre temáticas muy específicas, como el caso del proyecto Superwine en Yasunchi, uso metodología netamente de Boal, ¿no? Y es bien interesante también, porque es el único pensador latinoamericano que es conocido mundialmente, ¿no? Entonces, el segundo sería Enrique Buenaventura, y de ahí paramos de contar. Sí, a Yashkari lo conocen todo el mundo, a Cototá lo conocen en todo el mundo, a Antonio Estilio lo conocen en todo el mundo, a Santiago García lo conocen en todo el mundo, pero no tienen la relevancia internacional que tiene Augusto Boal. Ahí está. Pues vamos, primero, como siempre, con sus influencias. Entonces, Boal es el principal teórico del teatro latinoamericano reconocido en todo el mundo. Por eso sus influencias, obviamente el movimiento socialista y comunista, y acá hay algo que me faltó, que es más importante incluso que la misma ideología socialista, que es el hecho de que las ideas de Marx eran ideas hasta que el partido bolchevique las puso en práctica. Luego las lleva en práctica Mao y llega a estas latitudes de la mano de Fidel Castro. Entonces, Fidel Castro y su revolución cubana influencian muy poderosamente la generación de los 50, 60, 70. Hugo Bonet en Cusco, y en particular a Augusto Boal, ¿no? Pues ya las ideas de Marx no eran solamente una idea, sino que eran posibles. Las revoluciones estaban sucediendo. Esto ya lo hemos revisado, la historia de las realidades, la historia del mundo, la historia de la lucha de clases, el materialismo dialéctico también hemos hablado, y la noción de revolución. Esta idea de que un mundo más igualitario puede ser posible va muy de la mano con el pensamiento artístico internacional. Casi todos los grandes artistas han sido militantes socialistas. Solo los escritores, incluso la mayoría, sí han sido. Algunos han comenzado así, otros han traicionado, caso Mario Vargas Llosa, ¿no?
otros han ido evolucionando, pero de algún modo el movimiento artístico latinoamericano especialmente sí tenía mucho que ver con eso. Por ejemplo, Gabriel García Márquez vive y muere en Cuba. Eso lo dice todo. Entonces, Boal no es excepción. No es excepción. Solamente que Boal coge el pensamiento marxista y lo inserta al teatro de un modo tan único y tan funcional, tan revolucionario, auténticamente y artísticamente revolucionario, que es, para mí es increíble, literal increíble. La desigualdad social en el Brasil de los 60-70, que es común en Latinoamérica, como hay escasez de dinero, de comida, y procesos de violencia. Hay un proceso migratorio de las ciudades, los procesos migratorios en las ciudades generan pobreza, eso de la mano del racismo y de las oligarquías latinoamericanas que viven todavía dentro de la colonia, dan como resultado pues, una realidad latinoamericana de los 60, 70, 80, muy tremenda. Vivir en los 70 en Perú, en Brasil, era muy difícil. Con la migración aparecen en Brasil las favelas. Las favelas para Boal es muy importante. Y la ruralidad es muy importante. Otra gran influencia, por supuesto, es Bertolt Brecht. La noción de teatro épico, sus estudios sobre los medios de producción del teatro. Acá sí es diferente a la noción normal que se tiene de Brecht. El estudio que hace Boal es desde la filosofía, y desde la filosofía encuentra carencias en Brecht, y desde esas carencias plantea un nuevo modo de hacer teatro, que ya les voy a ir diciendo. Prodece sobre delectar. Ya no es prodece et delectar, prodece y delectar, entretenimiento y educación. No, para Boal es educar. Entonces, hay una noción de educar, pero no de la educación como la entendemos contemporánea. Más adelante voy a desarrollar. Básicamente el estilo. ¿Por qué? Por este señor, Paulo Freire. ¿Cómo se llama la pedagogía de Paulo Freire? Pedagogía del oprimido. ¿Cómo se llama el teatro de Augusto Boal? Teatro del oprimido. Sin embargo, Tania Barahona, que es una alumna de Boal, que tiene un hermoso libro, bueno, su tesis doctoral se llama, bueno, es un estudio comparativo entre los planteamientos de Boal y los de Freire. Después sale un libro que se llama de Freire a Boal, con ya la intervención de Tomás Motos. Me gusta mucho a Tomás Motos meterse. Él tuvo la gentileza, la insight de regalarme una copia. Pero Tania Barahona va a decir que la noción de oprimido no es heredada por Boal de Freire ni viceversa, sino que simple y sencillamente son simultáneos. Sí había un diálogo y había una amistad, ahí los ven a los dos juntos, ahí está nuestro Boal y nuestro Freire, que es mayor. Pero ¿qué cosa influencia de Freire en Boal? Es mutua, no solamente es que Boal fue influenciado por Freire, sino que Boal también influenció a Freire. La pedagogía crítica, entender el proceso pedagógico desde una perspectiva crítica de la sociedad, no como que la realidad es algo dado, sino como que la realidad es algo que se debe interpretar. Esa es la idea básica de Freire. La alfabetización crítica. 60s y 70s en toda Latinoamérica la tasa de analfabetos es ínfima. Y uno de los grandes méritos de Paulo Freire es empezar a hacer analfabetización con adultos, con mayores. Una gran experiencia de andragogía impresionante. Y claro, el meollo de su pedagogía aplicada a la escuela, que es la educación dialógica versus la bancaria. Surado sabe más que yo, pero le resumo. La educación
tradicional heredada de la antigua Prusia, de la revolución industrial, entiende al niño como un ente receptor, en el cual un ente sabedor deposita conocimiento, es bancario. El niño es como un banco en el cual yo deposito conocimiento y el niño recibe, o el banco te dice, oye, qué bacán tu dinero, ¿no? Ni siquiera te preguntan de dónde viene, ¿no? Entonces esa es la idea de la educación bancaria. Entonces ante esta idea, este análisis que hace la educación Freire, él plantea una educación dialógica, en la cual el conocimiento se construye a través del diálogo y desde una perspectiva crítica. Esa noción de diálogo y perspectiva crítica va a ser fundamental para Boal. No voy a decir que es necesariamente una herencia de Freire, sino más bien un factor común. No me atrevería a decir que es una herencia de Freire, porque son muy contemporáneos. Y por supuesto, las grandes dictaduras latinoamericanas. Desde los 70 hasta los 80, Latinoamérica vive un río de sangre, financiado por la CIA también. Como se había alzadas socialistas por todo el continente, la CIA metió pues Plan Cóndor y se bajaron a los gobiernos legítimos, ¿no? Y aquí están solo para recordar estos hijos de puta, no de otra manera de decir. Aquí está el imbécil de Videla, preso, Pinochet, que murió sin ser juzgado, Stroessner, que sí muere también sin ser juzgado, que ya lo conocemos. No es de esta generación. Rafael Trujillo en la República Dominicana, Banzer en Bolivia, Somoza en Nicaragua y en especial Castelo Branco en Brasil. Boal empieza a hacer un trabajo previo a la dictadura. Tras la dictadura cambia mucho su modo de ser teatro. La dictadura influye mucho en Boal. Ahorita cuando veamos su vida vamos a ver más o menos cómo, ¿no? ¿Qué trajo? Genocidios, persecución política y control de las armas. Desde ahí a cualquiera. Y esas son, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero si vamos a hablar de influencias, estaríamos acá 3 horas. Esas son las que me parecen relevantes para este ciclo de charlas, ¿no? La vida de Boal, casi. He puesto muchos datos, normalmente resumo, porque este pata tiene un trabajo muy diverso y muy amplio, ¿no? Entonces, cada cosa tiene que ver con su vida. ¿Ya? Entonces, nace en Pena, circula en Río de Janeiro, hijo de campesinos portugueses que habían emigrado al Brasil. Por eso es que es rubicito, así, colorado. No es rubicito, pero es colorado. En el 48, con 17 años, comenzó la carrera de química en la Universidad de Río de Janeiro. Él es químico. Luego se va a Estados Unidos a los 22 a estudiar química, supuestamente, pero ya dice, no, mejor estudio teatro. Estudia teatro en la Universidad de Columbia, es una muy buena universidad para estudiar teatro. Dicen que cuando él era niño, al igual que Stanislavski, dirigía. Se hacía obras de teatro con sus amiguitos y las presentaba. Eso era como mucho de Boal. Entonces ya estaba el bicho en el 55 volvió a Brasil. Asumió la dirección artística del Teatro de Arena de São Paulo. Este es un teatro diferente. Boal ya tiene una carga socialista. Se forma académicamente muy bien en teatro. Entonces empieza a experimentar la ideología socialista, freudiana también, y empieza a viajar mucho con el teatro de Arena. Que era algo que no hacían muchos. ¿Y dónde va Boal? A lugares donde ninguna compañía de teatro iba. Más adelante voy a contarles una anécdota sobre esta época, ¿no? Que básicamente es lo que le da origen al teatro local. Pero es muy importante, estos viajes de Boal al interior del país son los que hacen la diferencia, ¿no? Y ve la pobreza radical. En el 65 inició junto a Guarnieri la serie de Arena Contra, en la que narra la lucha por la liberación de los pueblos a través de personajes históricos brasileños. En esta época nace Arena contra Zumbi,
la pieza que cambia las cosas para el pensamiento de Augusto Boal. ¿Qué pasa con Zumbi? Le dan 3 capítulos de sus libros a hablar de Arena Contra Zumbi. Zumbi es una esclava, mujer, y es más o menos su historia. Pero lo importante de Arena Contra Zumbi no es mucho la historia de Zumbi, sino la historia de cómo es que la vida de este personaje, fruto de mucho racismo e incomprensión, debe ser contada a un público que no conoce y no le interesa conocer la vida de un personaje negro. Esta serie de Arena Contra son musicales. Yo tengo Arena Contra en video. He visto una parte, no lo he visto todo. Pero sí es una cosa bien diferente. Es muy influenciada por el Living Theater de Estados Unidos. Pero ahí pasa algo que a Boal le hace clic. Esta idea de que la historia, muy filosófico Boal lee mucha filosofía, no está escrita en mármol. Y que incluso la historia de la historia es una historia viva, inacabada, que puede ser contada desde muchas perspectivas. Entonces, esa idea también va a aparecer, se va a reciclar de diferentes maneras en el teatro del oprimido. En el cine de oro y más. Las fotos vamos a ver ahora de la computación. A principios del 71 fue hecho preso por la dictadura militar de Humberto. Bueno, está. Tras su liberación, se exilió en Argentina. En el 73, Boal es invitado por el gobierno revolucionario del Perú para participar del programa de alfabetización integral. Perú es muy importante para Boal. Le dedica 2 capítulos de sus libros a sus experiencias. ¿De la mano de quién llega? De la mano de ¿quién era el presidente del gobierno revolucionario del Perú? Velasco. Juan Velasco. Velasco se plantea la idea de en 5 años desaparecer la alfabetización del Perú. No lo logro. Pero lo interesante es que como viene de mano, como tiene ministros muy interesantes, la idea que él maneja de la alfabetización no solo leer y escribir, sino que es una idea, a mí me parece increíble esto, no sé cómo el hijo de su madre de la operación Cóndor, ¿cómo se llama? El que le hace el golpe a Morales. como Morales después lo desaparece. La idea de Alfín era alfabetizar no para leer y escribir, sino para que yo me pueda expresar en cualquier lenguaje. Había fotografía, había pintura. Entonces alfabetizaban para que la gente pueda hablar, expresarse. Y eso me parece brillante. Igual cuenta, por ejemplo, una de las historias es que él se mete un poco para cuando llega, como para ver qué cosa va a hacer al taller de fotografía. Y más que enseñarles a tomar fotografía, muy socialista también, intenta que entienda la gente que el video de producción tiene como resultado un producto cultural que refleja el pensar de la gente. Y hay una escena, bueno, hay un momento así que a mí, la primera vez que lo leí me caló fuerte, que era de que dice que estaba por una barrera por el Rímac. Y la premisa era tomó una foto de ¿qué es para ti hogar? Hay varias fotos, ¿no? De las chozas, del río, y entre las fotos que se revelan, se revelaban las fotos, hay la foto de un niño sin una parte del labio. Entonces los alfabetizadores dicen, creo que no se ha entendido la premisa, ¿no? La idea era que nos digas que es casa para mí esto es casa. Es un lugar donde los niños se quedan todo el día en las casas, solo los bebés, porque los papás no salían a trabajar a vender. Y antes teníamos perros, los perros protegían a los niños. La municipalidad decidió sacrificar a los perros por rabia, porque no había que cuidar a los niños. Una rata se comió la boca de ese niño. Eso para mí es
Y eso es Perú, no es China, no es Perú. Entonces, estas vivencias que llevo a él le ayudan a empezar a articular lo que va a ser su sistema de teatro del oprimido en su primera fase, dentro de la tercera etapa, que se llama dramaturgia simultánea. La dramaturgia simultánea se hace. ¿Qué más? Empezamos. Luego se va a Europa. Luego se va a mejor lo de mi cabeza. Luego se va a Europa. Está en Portugal, está en Suecia, está en Francia. Y allá la realidad es otra. Las opresiones son diferentes. Entonces ahí pasan varias cosas por la gente. Empiezo a trabajar mucho con sindicatos, muy socialistas. Con sindicatos, con barrios pobres, diferencia entre barrio pobre allá y barrio pobre acá, ¿no? Y ahí acá, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de experiencias de teatro invisible, de teatro foro. Acá se empieza a desarrollar el teatro foro, ¿no? Luego, bueno, regresa a Brasil en el 86. Y incluso algo interesante es que se hace elegir concejal. Es como decir que se hace elegir regidor. Y hago un proyecto de teatro foro bien bacán que se llama Teatro Legislativo. No lo tengo acá, pero les explico de qué va. A través del teatro foro encuentra la manera de hacer que la gente proponga leyes. Y como era concejal, las fundamenta y las hace aprobar. La gente legislando para sí mismo. Ahora eso es imposible. Este hombre lo hace. ¡Con teatro! ¡Es lo máximo! Este tipo es muy latinoamericano también. En 2008 ya son las misceláneas, ¿no? Nominado al Pueblo Noble de la Paz. No lo gana la Cruz Roja por 20ª vez. Y es invitado a escribir el mensaje por el Internacional del Teatro, ahí lo pueden buscar. Es un mensaje muy político también. Fallece al año siguiente, el 2 de mayo de 2009, en Botafogo, a causa de unas complicaciones respiratorias fruto de la leucemia que padece. Y eso solo es vida. Y eso que hemos hablado más de lo que normalmente hablamos en la vida. Este tipo es entrañable. Esto es Arena Contación. Muy living theater, no sé, si yo lo veo, es una foto de living theater, no, es Teatro Arena de Sao Paulo. Ahora vamos a la parte dura. Este es una creación del mismo Boal, el árbol del teatro del oprimido. Ética, solidaridad, estética de los oprimidos, que es la última etapa de su trabajo, el último libro que publica, se llama Estética del oprimido. Palabras, sonidos, juegos, filosofía, historia, política, participación. Teatro imagen, teatro foro, acciones sociales concretas y comunitarias, ¿no? Teatro legislativo, aquí está el teatro legislativo, teatro invisible, actores del deseo, teatro periodístico, organización, multiplicación, o sea, esto se tiene que expandir, ¿no? Expandir. Igual es maravilloso. Pero no solamente es político, ahorita van a ver a qué llega este hombre. Entonces, primero, para comprender a Boal, hola, mire, hay que entender varias cosas, varios conceptos que son previos. Este tipo es un académico, no solamente, a pesar de ser muy práctico, porque es muy práctico, es muy académico también. En su libro Teatro Oprimido es un ensayo teórico, netamente de análisis de la historia del teatro, desde la perspectiva marxista. Ya en la siguiente parte, que él llama juegos de actores para actores y no actores, ahí ya desarrollan más la parte práctica. Pero su primer libro es básicamente teatro es la primera invención humana. Esto ya lo hemos hablado.
El teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo y a partir de ese descubrimiento empieza a inventar otras maneras de obrar. Y él presenta pruebas. Dice, cuando tú ves la pintura rupestre, es una persona que es capaz de observarse cuando caza. Y es cierto, el hombre es el único ser del planeta Tierra que es capaz de decir, o sea, observarse para él no es mirarse al espejo. Es decir, tener una idea de su imagen física haciendo algo. ¿No les ha pasado que un día tiene una bronca con tu jefe, con tu familiar, con lo que sea, y dicen, pucha, me hubiera dicho esto? Y en tu cabeza tú te imaginas a ti diciéndole eso. Eso para Boal es el origen del teatro. Y el teatro nace con el hombre. Entonces, y él te va a traer N ejemplos de por qué él está seguro de que el teatro es la primera invención humana. Ser humano es ser teatro. Él va a decir algo que a mí lo creo fervientemente, ¿no? Dice, todos los hombres hacemos teatro. Algunos también hacen teatro. No, los hombres somos teatro. Algunos también hacen teatro. Que somos nosotros, los creadores. Todos somos teatro. Hay un polo acá que dice esta frase, ¿no? Ser humano es ser teatro. Me quiero mandar a hacer un polo si quería. Ser humano es ser teatro. Hablamos de visión colectiva. Y con eso nos vamos a la muestra. Llegamos con nuestro polo. Ser humano es ser teatro. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Somos, ¿no? Ya. Acá empieza el otro, la noción de espectador. Que es todo un asunto muy complejo, ¿ya? Le he puesto acá el sistema comodín. A ver, acá sí viene la anécdota. En el prólogo de La Juez del Deseo, Boal narra cómo él estaba en una provincia haciendo teatro revolucionario, con un texto que decía, si es posible, si debemos morir, hay que morir, algo así, pero así de que hay que sangrar, algo así. Y era para un gremio de campesinos del Brasil. Desde que terminé la presentación de Teatro Arena, muy estremosquiano, todos dicen que una puesta excelente. Entonces, termina y se le acerca uno de los dirigentes, Torino se llamaba, si no me equivoco. Y le dice, ¿no? Maestro, estoy muy, muy emocionado por su obra. Estoy muy convencido de que lo que usted dice es cierto, de que hay que entregar la vida si es necesario. Entonces, vamos a almorzar. Y después de almorzar, nosotros vamos por sus fusiles, ustedes vayan por los suyos. Vamos a recuperar esas tierras que fulanito nos ha. O a veces acá de... A ver. Esto es una obra que te invita a la acción. O sea que tú dices que estás dispuesto a entregar tu vida, pero te refieres a las nuestras, no a las tuyas. O sea, ustedes no están dispuestos a nada. Nosotros somos los que tenemos que salir. Entonces, vale, crisis. Para un especialista que le digas eso. Crisis. Entonces Boal regresa a Sao Paulo con eso en la cabeza. Y de ahí nace el teatro. De ahí nace el teatro. Continúa la historia después. Entonces el sistema comodín es un término del teatro foro. Creo que mejor sigo la historia para que entiendan por qué es un sistema. Dice que otra oportunidad está haciendo dramaturgia simultánea, ¿no? Que es llevar una obra montada hasta un punto crítico. O sea, tú ya los ensayas al punto crítico. En ese punto crítico, el Coringa, o Joker, o payaso, clown, que es como el animador sociocultural, el nombre Coringa más chévere. El Coringa invita a la población a terminar la historia.
y se ensayan varios finales. Entonces cuenta que estaba en Perú. Y se le acerca a una señora y dice, sí, oye, necesito que me ayudes con un problema. Quisiera que lo discutamos teatralmente. ¿Cuál es tu problema? Yo soy analfabeta y mi marido me pedía siempre dinero porque estábamos construyendo una casa. Cada vez que yo le pedía pruebas, porque no me dejaba conocer la casa, porque me decía que lo más bonito que la veas cuando esté terminada, me daba unos papeles firmados a mano y que olían a perfume. Un día nos peleamos, yo fui donde la vecina que se sabe leer y le di los recibos. Y la vecina me dice que no eran recibos, sino que eran las cartas de amor de su amante, del amante del Señor. Entonces, ¿qué hago? Ahora ya va a llegar a la casa, ¿qué hago? Ya, entonces improvisan. Entonces empiezan a improvisar. Entonces prueban, por ejemplo, que no le dejen entrar, y no funciona. Y el asunto es que falla la respuesta porque el marido termina diciendo, bueno, no estoy con mi amante, no quiero nada. Entonces se dan cuenta de que todas las opciones posibles, la mujer perdida. Pero Goal ve a una señora de color, gorda, dice, que estaba así inquieta, ¿no? Y Goal le dice, ¿cuál es tu problema? Le tiene que decir su vida, maltratarlo, y después perdonar. Así se acaba el problema. Entonces la actriz empieza, dice que la señora está bien. No, así no están entendiendo esto de acá. Esto quiero. A ver, otra. Prueban hasta 3 veces y la actriz no lograba hacerlo. Y igual le dicen, creo que la idea que usted tiene está tan en su cabeza que nadie más la podría entender que usted. Y nadie lo va a poder hacer a menos que usted lo puedo hacer. ¿Ya? Vaya. Y la señora entra. Dice que le dio una golpiza al actor que es el marido. Y después le hace que le sirva su comida y todo. Era como la señora no sabía. Pero ahí pasa algo revolucionario. Nace el espectador. El espectador dejó su posición cómoda de observador y entró al escenario a modificar la realidad. Ahí nace el teatro foro. Y ese es el sistema comodín. En el teatro foro hay un actor que es un comodín, que ya el grupo ha planificado que va a ser, que puede ser sustituido hay varios actores, por gente que pueda tomar el rol. Ese es el sistema comodín. Y ese es el espectador. ¿Ya? Participar y escuchar al mismo tiempo. Es decir, espectador y actor al mismo tiempo. Ese descubrimiento de Goal es revolucionario para él. Creo que ese es el ideal de cualquier persona que haga teatro foro, es que alguien diga, no, yo quiero entrar a. Pero y en la versión de teatro foro de Goal es así. ¿Se entendió el espectador? Espacio estético. Esto así es no fumar en Goal. Y él tiene una imagen bien bacán que es escénico, espacio escénico, y le tacha 2 letras. La C la cambié por T y la otra C de escénico la cambié por otra T y se vuelve estético. Sí, ahí está la imagen tachada, bien bacán, es igual, ¿ya? Y para él no es un equivalente espacio escénico, ¿ya? O al espacio vacío del grupo, por ejemplo, sino que es un espacio en el cual no solo aparece el arte, sino que es un espacio real que se puede modificar. Es al mismo tiempo un cronotopo, un espacio y un tiempo no reales, ficticios. Y es al mismo tiempo un lugar de encuentro, donde el actor es actor y es espectador al mismo tiempo. Eso no pasa en el espacio vacío del grupo. ¿No? En un espacio vacío, en ese espacio hay un hombre que camina y otro que le está mirando, es todo lo que se necesita para hacer teatro, ¿no?
Así empieza el espacio vacío. No es eso, es un espacio donde nadie observa y al mismo tiempo todos observan. Nadie actúa y al mismo tiempo todos actúan. Y es estético porque para él la estética no es algo excesivamente refinado, sino que es la noción de la persona que hace ejercicio de su vida en el escenario de una manera determinada. La estética no es, la estética es lo más básico del hombre. Es un espacio estético. Y tiene 5 dimensiones. Las 3D que ya conoces, altura, anchura, longitud, pero tiene memoria y tiene imaginación. Memoria porque puedes recrear cosas del pasado, imaginación porque puedes imaginar un futuro diferente. Así lo dice, puedes imaginar un futuro diferente. Entonces, esos son conceptos básicos para entender todo lo demás. En este lugar, así dirigiendo. Entonces, el teatro del oprimido tiene 4 etapas. 4 etapas. Y el arte del deseo, que es la etapa final. Que no es una etapa, sino que aparece. La primera etapa se llama conocer el cuerpo. Cita de nuevo. Secuencia de ejercicios en que empieza a conocer el cuerpo. Son juegos. Por ejemplo, el más básico, que es muy bueno para iniciar talleres. Carrera en cámara lenta. El último en llegar gana. El mentor, me gustó. Porque estás jugando y ya te ves necesario, al caminar lento te hace la necesidad de comprender cómo ver cada uno de tus cosas. Y el espectador que está participando del taller no se está dando cuenta que está tornando su cuerpo consciente, pero lo está haciendo inevitablemente. Esa es la primera fase. Entonces, ojo, todas estas se dan preferentemente en un solo grupo de no actores. Etapa 2, tornar el cuerpo expresivo. Secuencia de juegos en que uno empieza a expresarse a través del cuerpo. Ahí están los famosos juegos de Boal, muy famosos. Y ahí él en el medio. El espejo, por ejemplo, que es un ejercicio antiquísimo, ya, Boal. Y es tornar tu cuerpo expresivo, ya. Ahora que conoces tu cuerpo, ahora puedes imitar al otro. Así es sencillo. Tercera etapa, acá se pone bravo. El teatro como lenguaje. Se empieza a practicar teatro como lenguaje vivo y presente, no como producto acabado de nuestra imagen del pasado. Esto es lo que aprende Boal de la anécdota del líder sindical que quiere que vaya y se hace un arma masculino. Él se da cuenta de que si les presentas la vida como algo ya acabado, la historia como algo acabado, el opresor ha ganado. En cambio, si le presentas una historia en la cual él puede decidir sobre su vida, sobre la vida de los demás, empieza a hacer ejercicio de su libertad. Y más aún, ensaya cambiar la realidad, ensaya la revolución desde el teatro. Y esto viene de todo un estudio que hace Boal, que es todo un libro, desde Aristóteles. Esto ya se los había contado una vez, pero es bien sencillo. No es bien sencillo, yo lo voy a volver bien sencillo. Primero está el ditiramo, ¿no? Ya hemos hablado del ditiramo, la gente estaba cantando libremente. Después vino alguien y dijo, no quiero que el pueblo cante. Que canten los que saben cantar o los que yo quiero que canten. Y ahí nace el teatro aristotélico, en el cual los medios de producción del teatro le pertenecen al autor. Entonces, para Boal lo interpreta como un secuestro de la libertad de la gente. Todos antes podían hacer ditiramo y de pronto ya no. Así es el teatro hasta que viene Cristo Rey.
En el teatro épico, Brecht le da la libertad de pensar a los actores y le pide al espectador que delegue su participación en el medio de producción en los actores. Ya no es del autor, ya es de más gente. Ya están los actores, están pero eso es insuficiente. Hay que devolverle los medios de producción del teatro al pueblo. Entonces yo creo el teatro reprimido, donde no hay actores sino espectadores. ¿Se entiende? ¿Se entiende o se entiende? Entonces tiene 3 grados en el teatro como lenguaje. La dramaturgia simultánea, que se desarrolla aquí en Perú, como ya les expliqué, ¿no? El grupo lleva una obra muy bien montada hasta el clímax de la obra, donde una opresión se hace manifiesta. El Curiña le pide a los espectadores completar la historia. ¿Ves? La gente todavía no es espectador, está simple y sencillamente observando, pero ya participa. Por eso es primer grado. Primar. Esto es muy diferente. En este caso, el teatro imagen consiste básicamente en que estamos hablando de un tema, ya, por ejemplo, el alza de los precios del pollo. Más va a subir hasta fin de año. Alguien cuenta una anécdota sobre cómo un día no pudo almorzar porque no tenía plata para todo. Entonces le pide analizar en qué momento sintió la opresión al no poder comprar pollo. Y le va a decir al espectador, ya, estas son tu mancha, que son otros espectadores, arma una imagen, una fotografía del momento de la opresión. Entonces se pone a manipularlos, de ahí entre el grupo van modificándola hasta que encuentran una imagen consensual. Luego le piden una fotografía. ¿Cuál sería la situación ideal en la cual no hay opresión? Entonces también lo mismo. La imagen ideal, el pollo está barato, todo tiene plata, todo. Y luego les pide una tercera igual. Una tercera imagen. ¿Qué debe pasar para que de la imagen primera lleguemos a la segunda? Y ahí se arma una conversa muy interesante. Este ejercicio yo lo he hecho N veces sobre muchos temas específicos, muchos de ellos vinculados a la violencia contra la mujer en especial, que es donde hemos hecho un montón de talleres. Y se arma bien interesante, porque cada parte de la imagen es compuesta muy conscientemente. Por ejemplo, acá yo he visto que es porque el señor que transporta el pollo cobra mucho y se llena mucho de dinero, entonces yo creo que hay que regular eso, o tal. Entonces, se compone una imagen de transición. La gente ha expresado sus ideas y la gente ha ensayado una solución. Inmóvil, pero ha ensayado una solución. Es espectacular, es bien interesante, llega a cambiar, llegas a cambiar mentes muy rápido. No sé, básicamente. Y el tercer grado es el teatro foco. Entonces, se coge una problemática en el cual tiene que haber una opresión muy clara, tiene que haber agentes opresores, oprimidos, tiene varias características, no es como que cualquier historia, tiene muchas características. La historia que debe montarse, con un grupo de actores muy versátil. Entonces, son actores muy profesionales que trabajan con vos. Y llega el momento de la opresión y se les pide, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? Pero a diferencia de la dramaturgia simultánea, sistema comodín. Unos
los espectadores toman el rol de unos y van ensayando soluciones hasta que llegan al consenso de que hay varias maneras de llegar a un buen resultado. Están ensayando modificar la realidad, ya no están mirando, sino que son parte, son protagonistas de su historia. Es increíble. Lo hemos hecho también, es muy empoderante, es increíble, ¿no? Es muy, muy bacán. Creo que tengo un grupo de actores, pero campísimos. Y la cuarta etapa se llama teatro como discurso. Entonces, para que vean la lógica de Boal, que es muy aristotélica. Primero, soy consciente de que existo. Luego me doy cuenta de que mi existencia es capaz de crear arte, no importa a quién me dedique. Puedo ser obrero, no sé, pero yo puedo crear. Y tiene todo un rollo sobre eso, ¿no? Luego puedo expresar ciertas cosas a través del teatro. Utilizo el teatro como lenguaje. Pero luego puedo hacer que el teatro sea mi modo de decir las cosas. Y lo vuelvo mi discurso, mi discurso. Entonces dice, formas sencillas en las que el espectador actor presenta espectáculos según sus necesidades de discutir ciertos temas y ensayar ciertas acciones. Esto es todo un loco. Lo vas a entender mejor cuando te explique las técnicas del teatro. Sobre esto trató mi tesis, digamos. El teatro periodístico. Yo lo hago todo el tiempo en talleres. Traigo una noticia del periódico e invito a que la lea. Y luego a que la improvise. Y luego haces teatro. Como esta cosa de la realidad pudo ser diferente. Teatro invisible, que lo hemos hecho una vez nomás, porque es bien difícil de hacer, de la mano de Poma, que nos contrató para hacer esto. Tú tienes tu grupo de teatro y ensayas una situación muy controversial. Ejemplo. Boal está en Suecia. El día que sucede este teatro invisible, la reina, la hija de la reina, la princesa, iba a tener a su primer bebé. Entonces había solicitado que toda el área de maternidad del hospital esté vacío para alquilarlo. El resto de madres que quedan. Entonces sube el grupo y una que supuestamente está embarazada empieza a contar. Sí, que yo amo mucho a la princesa, que este evento es magnífico, ¿no? Supuestamente está por dar a luz. No, pero yo quiero que me lleve donde está dando a luz la princesa. No se puede. Pero la idea es que la gente que está ahí comente. Hay uno más bacán, creo que debí empezar por esto, que es sobre acoso en los trenes de Lisboa. Sobre una chica, sobre un actor, ¿no? Sobre una actriz, un actor. Y el actor empieza a acosarlo. Y nadie dice nada. No pasó nada. En la siguiente estación sube un actor guapísimo y suben otras actrices. Y las dos actrices empiezan a acosar. La gente se cansa, pero dejen al chico en paz, que no lo acosen, ¿no? Y por ahí hay otros actores que van centrando discusión, ¿no? Pero cuando a la señorita, este otro chico la ha acosado, nadie dijo nada porque ahora hablas, ¿no? Y de ahí se baja. Pero la idea del teatro invisible es que nadie se dé cuenta de que existió. Por eso es invisible. Y te pones, intervienes en lugares estratégicos y empiezas a modificar la realidad. Es de la puta madre, igual. Y lo que hicimos acá fue en un foro. Y el grupo con el que estaba trabajando tenía mucha inquietud, porque muchas de las madres de ellos eran vendedoras ambulantes. ¿Y cuál es el gran némesis de un vendedor ambulante? La policía municipal. Entonces, conseguimos una de esas cositas para vender, así. Y una de las chicas del taller va vendiendo en el comercio, en medio del evento, sí.
Y en medio del evento, otro chico había conseguido ropa de municipal. No, señora, que no sé qué, pues, empieza a ranchar las cosas. Pues. Se armó el revuelo, pero fue tan fuerte que yo tuve que parar. No, a ver, no lo maten al municipal. Es un acto. Pues no le van a agarrar a. Pero sí, es increíble lo que sucede. ¿No? Es increíble. Es teatro como discurso. Y el teatro es tu discurso. El teatro fotonovela, esto ya pasó de moda, ¿no? Pero sí, yo todavía lo hago. En los 70, 80 había fotonovelas. En las horas de Corín Tellado salían en fotonovelas, con actores domésticos. Fotos, ¿no? Entonces él coge lo mismo, pero sobre situaciones de la realidad. Y al volver fotos, las imágenes, ayuda al espectador a analizar qué pasa dentro de cuando aparece una opresión. Cuando aparece una opresión. Porque si tú lo ves así, ya pasó, ¿no? Pero al verlo fotograma por fotograma, sí te fuerza a analizar qué hay atrás de la imagen. Es bien interesante. El quiebra represión, que fue el éxito de mi tesis, que es le pides a un miembro del taller que narre un momento en el cual se sintió muy oprimido. Yo esto lo hice con chicas de secundaria para mi tesis, y había una compañerita que al mes siguiente del taller se acabó retirando del colegio porque se sentía muy acosada, que le decían Pablo Reño, porque se revuelve con cualquier monstruo y el grado de violencia, ¿ya? Entonces la idea del quiebre a represión es recrear esa imagen en fotografía. Y luego le pides a la persona que ha sido víctima de la represión que ubique el fotograma en el cual ocurrió la represión y que modifique esa fotografía para no permitir la opresión. Entonces, de cierta manera, la persona al ver la imagen, incluso lo puedes hacer animado, puedes decir, ya funciona. Pero la liberación de la persona que siente que pudo haber alcanzado, o sea, que ya sabe cómo reaccionar ante situaciones muy intensas. Sobre todo, todos los participantes se dan cuenta cómo pueden actuar en la realidad para evitar que las opresiones aparezcan. Fue un éxito con mi tesis. Soy yo, esta es una buena técnica de comunicación para el desarrollo. Sí. Claro. Chicos, que lo que más me interesaba era la comunicación para el desarrollo, pero dije, yo presenté estos es muy ejercicios interesante. ante la profesora Virginia González, No les dio bola. El que sí les daría bola es el profe. Ya. Calandria hace Esto esas fue- actividades Toso. en el mercado. Medina sí le da bola a estos tipos Desde de que cosas. Giovanni no le Tampoco le dio agradó. bola. Medina ni pata. ¿Y no le dio bola? No le dio bola. Son Son puro bla, bla, bla. Ya. Giovanni me odia. Después hablamos de la foto. Sí. El teatro a juicio es literal un juicio. El teatro mito. Es literal un juicio. Un juicio. Pero teatro, yo creo. Teatro Ahí va. Teatro mito es analizar mitos como comunes, ¿no? Digamos. Como por ejemplo las mujeres. Yo soy muy del feminismo, por ejemplo, y hago mucho teatro del oprimido en talleres de este tipo. Por ejemplo, el mito de que una mujer que usa ropa provocativa es porque le gusta que le miren. Es un mito. Entonces deconstruyes el mito a través de este tipo de ejercicios, lo analizas. Eso es. Un estereotipo. La noticia se llamaba el teatro como discurso para la eliminación de estereotipos de mujer como objeto sexual en estudiantes de la institución educativa por no antes del tercer cuarto de secundaria 2020-18. Esa fue la noticia. Y Rituales y Máscaras es analizar a los opresores.
con máscaras. Por ejemplo, yo soy el juez corrupto, ¿no? Y empiezan a actuar como el juez corrupto para intentar ubicar rasgos comunes entre estas gentes malas, opresoras. Saber cómo identificarlas, cómo reaccionan entre ellos. Es bacán. ¿Y teatro juicio? Es un juicio. Pero es un juicio a la opresión. Dramatizan un crimen, por ejemplo, y le hacen su juicio. Entre todos. Ay, no. Y ese es el teatro del oprimido. Y acá viene una cosa bien interesante. Pues Boal está mucho tiempo de su vida en Europa. En Europa mucha opresión de la sociedad no hay. Son sociedades más o menos civilizadas, hay paraísos democráticos como Suiza, como Liechtenstein, ¿no? Donde las cosas funcionan, pero hay algo que no funciona. Igual le dicen, ¿no? Tienen las tasas más elevadas de suicidios. Pero en esa época, todavía no tanto. Los orientales tienen las tasas de suicidio más elevadas. Entonces la opresión no está en la sociedad. La opresión está en tu cabeza. Entonces se plantea empezar a encontrar técnicas para liberar la opresión en tu cabeza. Una de esas técnicas se llama Arcoíris del Deseo. Y en el libro Arcoíris del Deseo están un montón de ese tipo de técnicas. Me acerco porque es como así. La Arcoíris del Deseo se conoce como Arcoíris del Deseo a las técnicas introspectivas del teatro del oprimido. Estas fueron desarrolladas por Augusto Boal y su esposa Cecilia Twining a principios de los 80 en París, en el marco de un taller llamado Con la poli en la cabeza. Por ejemplo, si tú hablas con grupos de migrantes ilegales, le tienen miedo a la poli, a la policía, ¿no? Pero la mayoría de gente, el grueso de europeos en esa época, en los 80, no tenía la poli afuera, no tenía la poli en la cabeza. Por ahí viene. Buscan trabajar con las opresiones internas, las causas que una persona tiene, las que una persona tiene en su cabeza. Originalmente se creó con fines terapéuticos. Es más, después del taller, Boal es invitado a un congreso de dramaterapia. Nada, nosotros no nos gusta. Y presenta los ejercicios de la Arcoíris del Deseo y la gente dice, porque son muy exitosos. Los ejercicios, si alguien ha ido al psicólogo y conoce al psicólogo Gestalt, se parece un poco a eso, pero es más teatro. Pero tras la visita de Boal al Royal Shakespeare Company, se comienza a utilizar como técnica de actuación y análisis del personaje. Y acá viene toda una explicación. O sea, esto es lo que está en los libros de Boal. Pero Boal ante todo es dramaturgo y director. Tiene más de 20 obras escritas y más de 30 puestas en escena. Muchísimo más de 30. En todas las épocas, en todos los lugares donde ha estado, él ha dirigido obras. Es un excelente director. Cuando estaba en Lima, en el marco de un encuentro nacional de cultura, fui becario, gané una beca para ir, para todo. Conocí a Alexandre Santini, que es amigo de Fabián Boal, el hijo y con Fabián Boal habían llegado a la idea a la conclusión de que la mejor obra que escribió su papá se llama Simón Bolívar. La vida de Bolívar. Y el sueño de Santini era dirigirlo en Brasil. Ya lo hizo y ahora él es director de un teatro, un teatrazo nuevo ahí en Brasil que se hizo, y él es el director de la Entonces él es un gran director, muy bueno, muy formado, muy letrado, muy académico, es un súper director. Conoce todas las técnicas que todo profesional debe conocer y le saca la vuelta. ¿Desde dónde? Desde el teatro.
Y desde que él empieza a desarrollar el actriz del deseo, se da cuenta de que es una herramienta potentísima para que el actor entienda su papel. Le invita al Royal Shakespeare Company para un proyecto sobre Hamlet. Empiezan a analizar los personajes de Hamlet desde la actriz del deseo. Para que tengas una idea de cómo es. Por ejemplo, que en realidad lo hacemos, por ejemplo, nosotros, pero no tan creativamente como lo hacemos. Entonces está una escena en desarrollo y él dice monólogo. Y cada uno de los actores dice un monólogo, improvisa un monólogo, y que dice las intenciones de su personaje en esa escena y algunas características. Le sirve para que el actor entienda qué está pasando en ese momento. Y bueno, se la crea más. Entonces empieza a hacer cosas como esa. En concreto, la arcoíris del deseo, la técnica, es tener colores, hay que colores fríos y colores cálidos. Entonces la idea es que el paciente atribuya a una sensación, a un sentimiento, un color determinado. Entonces, por ejemplo, en una improvisación, en teatro, ¿en qué color estás? Rojo, estoy muy enojado. ¿En qué color deberías estar? Debería estar en verde porque en verde me siento más tranquilo. Empieza a ser consciente de cómo su cerebro está operando, incluso como esquizofrénicos. Se les ayuda a los esquizofrénicos a calmarse solitos. Este tipo es lo máximo. Lo amo. Yuri falleció, creo. Creo que cuando es a ver. Y finalmente el impacto el impacto es inmenso. Pero yo lo voy a decir, como para hacer bromita, son tres. Primero es esta maravillosa mujer que se llama Rosalía Mara. Es una directora y pedagoga puertorriqueña que tiene un libro maravilloso, que es uno de los regalos más bonitos que me dejó Salazar, una copia de su libro que se llama Brincos y Saltos. Brincos y Saltos. Inencontrable en Perú. Lo tengo en copia. ¿Y cumples el libre? No con este libro. Brincos y Saltos. Es un libro, en primer lugar, es un diseño gráfico radical, necesito ese libro porque se lee así lo que es gira, es lo máximo el libro, lo que es que leer al revés, en el cual Rosa Luisa sistematiza las experiencias con grandes directores, principalmente Augusto Duarte, también, por ejemplo, uno de ellos es Miguel Rubio, del Videoscan. Y te muestra cómo el taller que ella dicta, se llama Brincos y Saltos, es un taller exitosísimo en el mundo. Ella baila su taller Brincos y Saltos. Pues te muestra sesión por sesión cómo es el taller Brincos y Saltos. Que es locazo. Brincos y Saltos. Y es una coautoría con Boa. Y hacen muy buena amistad. Por ejemplo, para las últimas ediciones de Juegos para Actores y Actores, que originalmente se llamaba 100 Juegos para Actores y Actores, después se llamó 200 Juegos para Actores y Actores. Y como ya son más de 450, Boa ya le llama solo Juegos para Actores. Y la colaboradora de ese libro es Rosalía. Y es una de las grandes difusoras de ese modo de hacer teatro en el mundo. Y el libro es buenísimo. Juegos para Actores y Actores. Brincos y Saltos de Rosalía. Todo lo que tú conoces o vas a aprender de dinámicas de grupo son ejercicios de Boa modificados. Todos. Técnicas pedagógicas, son ejercicios de Boa modificados. O sea, así de presente tienes a Boa en resumen, básicamente, todo taller que has tomado tiene ejercicios de Augusto Boa. La carrera que comunicación para el desarrollo y en la parte de organización, en organizacional, porque te tiene dinámicas de grupos y tienes que hacer este tipo de cosas y son cosas que hace que viene igual.
¿sabes qué es lo peor? Nunca hemos aprendido igual en la universidad. Sí, Ah, bueno, sí. yo- ¿en Claro, qué de momento? Paulo Freire. De Paulo Freire. No, Yo pero aprendí me con el refiero, desarrollo. nunca en ninguna clase te han dicho abuso de Sí. ¿En qué clase? Yo en todo el Sí, desarrollo llegó a con ese Galeano. grado. Yo con Galeano. Ay, con Con razón, Juan. Escobedo no me agrada. Con Juan Galeano. No. Es que ese tipo era desagradable. Era Ya, ya, desagradable. ya. No puedo. Te estás. Ya, después hablamos de la facultad. ¿Ya? Este es el magnífico Augusto. Se dan cuenta lo inmenso de su trabajo. Por eso, o sea, después de lo del que hice sobre Adolf Cantor, que fue muy difícil, este ha sido muy difícil. Porque he tenido que releer un montón de cosas que he leído hace 20 años, no, de plata mayor, hace 10 años. Y sí ha sido lindo. Ahora yo tengo todos los libros de Warren Alba, así que originaria no soy copia. Ha sido lindo también comparar ediciones. Y sí, ¿no? O sea, sí me ha costado, pero lo hice todo. He tenido que releer mi tesis, así toda la vaina. Que mi tesis ya tenía cosas desarrolladas. Preguntas. A ver. Solo tengo obligación. Esto es. Wow. Sobre la televisión es una cultura, o sea, es saber qué emoción, cómo utilizar. No, pero la influencia es mucho más de aplicación terapéutica. Ah, ya no es así como una O sea, técnica. claro, es una técnica de terapia. Sí. Bohr también la usa como director, en el sentido de que a veces uno no entiende en qué color tiene que estar el personaje en una escena determinada. Entonces en el análisis tú puedes decir, para mí en esta parte tiene que estar azul. Y cuando vas ensayando lo vas discutiendo con el director y le dices, ¿está azul? No, está naranja. Sí, ayuda, te das cuenta. Miren, estás viva. Creí que te habíamos perdido. Ya terminé. Preguntas. Más preguntas. Yo quisiera pedir perfectamente, pero ¿cuál es la principal influencia de Augusto Boal? O sea, ¿quién le ayuda a aprender más entero? Así que es la primera. Sí. Alas, no, ¿qué hice? ¿Qué dices? Espérate. El marxismo, obviamente. Cuando Boal llega a la dirección de teatro de la Venta de Brasil, viaja mucho a provincias pobres, a la zona muy rural. Pues ve la pobreza de Brasil muy de cerca. Eso le hace. Y de ahí viene la anécdota, esta del pata que le decía de los hijos, ¿no? Eso fue en esa época. Break. Freire. Esta idea de diálogo, de lo dialógico. Lo dialógico es fundamental para Boal. Toda la metodología de dramaturgia simultánea hasta teatro foro es evidentemente fundamentada en la educación dialógica. Pero como les digo, no sé si es que viene de Paulo Freire o si es que van juntas, ¿no? En el libro de Tania Barahona está, ¿no? Pero no, aún así ella no se atreve a decir, no, primero fue Boal, luego fue Freire. Va como por ahí. Ahí están, mira los dos. Ese es otro de mis marcos de mi tesis, no lo fue. Y las dictaduras. Las dictaduras son claves para Boal porque lo obligan a ir a Europa, Exiliado. a exiliarse, lo obligan a llegar a Perú. Sin el exilio no hubiera teatro por el oprimido, no hubiera. Si hubiera sido otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Una profundización más de cómo de que todos los talleres que hemos tomado tienen, ¿cómo dicen? Tienen modificación del estudio. ¿Has hecho siempre juegos de dinámicas de
integración de grupo. Alguno de los juegos que has hecho es de gusto. ¿Por qué sacas un libro? ¿Te refieres a que la mayoría de Lo las que escuelas- Hay ejercicios que son ya estándar, que son de gusto. Hay gente que tú le dices y ni siquiera saben que es un libro de gusto. Yo me acuerdo que ejercicios de gusto igual he hecho entonces desde el colegio. Claro. Porque en el colegio yo me acuerdo una vez una profe nos mandó a hacer representación de un asalto, yo era el asaltante. Y luego nos pusimos a hablar de esas cosas, eran sociodramas que habían. Nos dijo, eso Son es diferentes sociodramas de Eurofondo. nos dijo eso de nos dijo que nos los presenta como sociodramas, pero ahora que lo pienso es teatro foro, porque no luego discutíamos sobre eso, porque no sé qué cosa era educación cívica, pero no sé, uno de sus cursos, uno de sus teatros, no era arte, pero era algo así, ¿no? Y nos dijo, ya, entonces, ¿cómo harían ustedes? ¿Qué cosa harían ustedes? Y los chicos, Por ejemplo, he hecho este ejercicio del nudo, es muy común. Se agarran de la mano. Sí, tenemos que buscarnos. Ese sí, es Augusto también. Boal. El espejo también. El espejo es Augusto Boal. También. Los derivados del espejo, el hipnotismo, Matchbox, todos son Augusto Boal. Todo lo que hacen en el teo es Augusto Boal, entonces. Todo. Los de Boal también no están, se dice que hay juegos tradicionales que él ha cogido y ha modificado. Claro. Y hay juegos de Boal que han sido modificados también. ¿Conocen el famoso manual de Alforja? Que es un manual de dinámica de grupo. Muy, muy conocido. Casi todos son derivaciones de ejercicios de Boal. Una consulta. En uno de los también de los consejos, se tocó el tema de que cuando se aplica algo, a veces hay corrientes o hay personas que siguen esa corriente, por ejemplo, personas que pueden seguir la corriente de Boal, lo aplican mal, o sea que no llega a ser Boal. Yo. Sí. Es que nunca he tomado un taller del teatro del oprimido. Ellos tienen centros del teatro del oprimido en diferentes lugares. El primero fue en París. El primer centro del teatro del oprimido. Un maestro que yo tomé cursos de educación cultural con él, que es un súper teórico, es uno de los pocos que tiene artículos sobre teatralidad andina, es ¿cómo se llama? Rodrigo Benza. Rodrigo hizo su maestría en Brasil y es amigo de Julián Fabián, no me acuerdo, igual. Es amiguísimo. Y él dice, no, sí, acá nadie hace teatro. Y lo primero que él entra y dice, a ver, ¿quién ha hecho teatro primero? Y yo, ¿qué es Curinga? Porque en nuestros libros dice Curinga. No es nombrado Curinga. Y es base del teatro de Boal, el Curinga, que está ahí. Pero es raro que hoy en Brasil no sea español con la primera. Mira, Las dictaduras. todos los Villascanis han trabajado directamente con Boal, los cuatro tablas, los raíces. Cuando tú hablas con Ana Correa, y Ana te dice, sí, pues nosotros cuando empezamos a hacer teatro popular, habíamos aprendido con Boal, hemos ido al campo, y no era así. Porque sí es diferente el campo presente. Es lo que aprendieron con Boal. Yo lo que he hecho con Boal es coger a los ex punto apartes y empezar a hacer un laboratorio de ejercicios con ellos y probar qué funciona, qué no funciona, qué funciona, qué no funciona, hasta encontrar mi modo de hacer los ejercicios. Pero los hago, o sea, tal cual dice el libro. Y lo que cuenta Rodrigo también es que los del centro del teatro oprimido son muy espesos, ¿no? Sí, como que son muy puristas, ¿no? Como que esto es y esto no es. Creo que la familia de Boal es todo lo contrario, dice háganlo como les dé la gana, como les funcione, porque Augusto quería que hagan eso. No te funciona que el Curinga no habló tal como debería. Yo no soy un especialista, que yo sé que no. Yo, laboratorio y experiencia práctica. Pero muchos años, prácticamente desde que empecé a dictar talleres, y ahí ya en los talleres especializados. ¿Qué cosas no hemos hecho? 24 años de teatro. Y enseñamos desde los 18. Yo tengo 18, dice. Preguntas, pues.
Pregunten. Antes de que diga para carpetazo. ¿Nada más? Sí, te voy a llevar, no te preocupes. Se significancia de manera comunista, tal vez marcado. Alguna vez Boal se involucró directamente en un cambio revolucionario, aplicando el teatro. Solo haciendo teatro. Solo haciendo teatro. Claro, ese es un trinchera. Y por esa trinchera acaba preso más de una vez. Fíjese que ha sido diputado, No, representante, concejal concejal. de Sao Paulo. ¿Y eso en qué época? Fue ya Los 80. el retorno a la democracia. Claro. Es un tipo así. Para mí, en 2008 nadie se merecía el premio Nobel de la Paz más que Otto Guar. ¿Y nadie ha intentado replicar eso en algún otro lado? Usar el teatro. Hay centros de teatro primero en todo el mundo. No, pero para la política, o sea, para cosas como Imagínate que habrá habido en Habrá habido. no. Habría que ver, no sé, de comunicación. Se llama teatro legislativo. Teatro legislativo. Así deberían hacerse todas las leyes. ¿No? Sí. Que la gente diga esto es lo que necesita. Sería más bien. Claro. Eso es democracia. Ya. Última rueda de preguntas. Nada más. Ya. Esto es ¿Qué cosa que estoy? no sé, no. Es un espacio donde se empieza a hacer teatro, es muy sencillo. Con la característica de los dos, de estas dos cosas importantes para todos. O sea, la idea de que el espacio es un espacio de encuentro entre espectadores, no hay actores, pero sobre todo es un espacio donde puedo recordar y donde puedo pensar en el futuro. Eso es muy importante para vos. Este es un espacio donde uno hace memoria de algo que ya pasó. Y piensa en cómo puede ser el futuro libre. Es muy hermoso igual. Y piénsalo, o sea, piensa en cualquier obra que hayas visto. En el momento que la has visto es una recreación del pasado, es un cronotopo por último. Pero al mismo tiempo te permite pensar un futuro. O sea, un espectador puede ser que haya visto la obra y dentro de su experiencia. ¿Vale? Ya como espectador, no. Es decir, es un espectador. Ella, o sea, tiene que participar. Va a ser espectador. Pero donde hay una obra, hay espacio. Es un espacio donde te presentas, es sencillo. Solamente con memoria y con imaginación. Carpetazo. Ensayar la realidad, modificar la realidad. Y todo lo que es la tercera fase, teatro con discursos, ensayar cómo se modifica la realidad. En el caso del teatro invisible se empieza a modificarla directamente. Imagínate que tú te haces un teatro sería alucinante, teatro invisible entre policías, todos así, pero que parezca. Te infiltras en una marcha de policías, así que mala onda que se nos ha ido la mano con la represión allá en Ayacucho. No, otro actor, no, que está bien, que no sé qué. Y otro, no, pero que la principal es la vida humana, tenemos que sentar, tenemos que prepararnos, y los mismos policías encima, ¿no? Se sale ahí estos tres actores se quedan hablando. Y la puta madre, ¿sí o no? Sería loquísimo. Peligroso, pero loquísimo. Peligroso, Entonces, él, para Gusto Mara, el teatro es revolución, no armar. Si yo le he visto, yo vengo haciendo talleres con estos años,
Y he visto cómo cambia vidas. Cambia vidas. Empodera a personas. Es lindísimo. Tendría que ver qué video específicamente para eso. Más probablemente esté inspirado en lo que esto en Europa era la bomba. Es más, cuenta Guay que cuando estaba por llegar a una ciudad en Portugal, como que un miembro del taller que iba con un grupo de actores y empezaba a hacer todas las formas de título entendido. Nos tocaba hacer teatro invisible, hacer invisible. Pero uno de los actores se puso en filtra a un primo periodista, algo así, que igual estaba en la ciudad y que hacía ese tipo de cosas. Entonces dice, no, headline, titular. Un reconocido director de dramaturgo brasileño, Augusto Val, está haciendo teatro invisible en Portugal. Y la gente ya estaba así, nerviosa. Y buscó que hizo otra ciudad, toda la ciudad. Los productores, me acuerdo que nos mostraban, no me acuerdo en qué evento, cuando vinieron, nos mostraron que habían hecho eso, el teatro invisible. Era el de un migrante venezolano que se subía al bus y un señor empezaba a maltratarlo, pero de la peor forma. Y veían pues la gente, algunos sí se paraban, ¿no? Decían, oye, pero déjale trabajar al chico, ¿no? ¿Qué te metes? Soy viejo racista. Hay otros que también insultaban al chico. Es más, para mí, en el mundo no hay estilo de teatro que más se haga que el teatro. Se hace todo. Dudas, comentarios. Sí, me imagino lo fuerte que debe ser esto en casos de violencia contra la mujer. Debe ser horrible, o sea, No, es muy sanador. exacto, pero el hecho de que te enfrentas a este trauma es fuerte. Es que ahí es muy importante que la persona no esté en el escenario. Es como que lo dirige. Pues hay otra persona en sí. Porque sí, o sea, sería revictimizarlo. Sí, Claro. sí, sí. No está ahí. Lo está observando. Lo observa. Y plantea la solución. A veces hay personas que lo ponen. No, mira, yo prefiero. Yo creo que si hubieras hecho esto hubiera pasado muy bien, ¿sabes? Pero también hay casos en los que sí, si no, yo lo hago. Y ellos deciden hacer eso. Ay, Dios, qué fuerte. Pero tiene que ser un grupo muy consolidado, tiene que haber mucha confianza. O sea, lo que dice, porque no es que tú puedes hacer teatro foro porque sí, ¿no? El teatro foro empieza con las primeras dos fases. Primero haces ejercicios de hacerte consciente de tu cuerpo, y luego haces ejercicios de tomar tiempos expresivos, hacer mano, quedando mano, hacer un montón de cosas, y después ya, teatro foro. Pero el espectador ya está listo. En la maestría de antropología, cuando nos hablaron de la investigación-acción, nos hablaron de Goal, porque nos dieron ese curso del teatro foro. Y lo que tú dices, no es así que vas y ya. Yo pensaba en algún momento hacer un teatro foro para mi tesis de la maestría. No la voy a hacer. No la voy a hacer si quieres. Pero sí, pero el tiempo también, ¿no? Digo. Y además, Productores dotados con esto. sí, no hay problema, no tengo sacar tampoco, ¿no? Pero sí sería interesante, me gustaría mucho. Pero sí lo mencioné en la maestría también, ¿no? Aparte de la carrera, como dice yo, sí también aguanto, porque no saben lo de dinámica. Bueno, ¿qué es dinámica? No saben qué es. A mí en dinámica no me enseñaron nada. Fíjate que el grupo yo hice un taller de. A mí no me enseñaron nada en ese curso. El profesor era un inútil. Si no me hablaba igual, era un inútil ese curso. Pero en comunicación para el desarrollo sí. Nos hablaron primero de Pablo Freire y luego nos habló de Igual.
esa vez yo todavía me emocioné un tiempo como pero ya no busqué más porque tenía pues 6 cursos, ¿no? Y no pasé. Ya no pasé. Yo cuando lo descubrí me clavé fuerte, pero eso es para que veas también cómo el destino obra. O sea, yo lo conocí literal de un libro de la universidad. Igual, como vi la producción de siempre se sentidos estéticos, son las fases, digamos que el teatro foro, es más vinculista, es más. Igual te dice que tienes que apelar a cualquier lenguaje, siempre y cuando sea el lenguaje de la gente que te está viendo. Y él dice concretamente, en Latinoamérica funcionaba mucho el estilo naturalista, porque la gente sentía empatía, pero en Europa no. Funcionaba más el expresionismo, el simbolismo. Y eso te lo dice claro, ¿no? Es que ir adaptando eso según a dónde vas. Pero el tipo sabe de todo eso. No estoy en Colombia. No. Tu última rueda de